90 minutos y la entrevista de hoy. Recibimos ya a esta hora de la noche a nuestro invitado de forma virtual, como todos quienes visitan 90 minutos y RCN en las noches. Se trata del señor Jorge Tapia, que es coordinador del área de democracia y política de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Hemos invitado al señor Tapia para hablar sobre un monitoreo que ha hecho la Fundación sobre el gasto electoral en la segunda vuelta en nuestro país. Quisiéramos que en términos generales, señor Tapia, nos cuente de qué se trata este monitoreo y cuál la importancia de él mismo para conocimiento de nuestra audiencia y colectividad. Buenas noches, bienvenido, señor Tapia. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Observatorio al Financiamiento de la Política, mediante un trabajo conjunto que estamos realizando con la Unión Europea, realizamos un informe de monitoreo sobre los gastos que se están realizando en campaña o que se realizaron en campaña durante las elecciones generales de 2025. Este específico informe, que fue publicado el día de hoy, trata de ver el gasto que realizaron los dos binomios finalistas, las dos campañas de Daniel Noboa y la campaña de Luisa González. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros sabemos, o como ya es de conocimiento público, la política en el Ecuador tiene un doble financiamiento. Tenemos un financiamiento público que básicamente cubre todo lo que es pauta mediática, espacios dentro de radio, televisión, vallas, etcétera, y también tenemos una parte que es los aportes privados, que cualquier persona natural puede realizarlos a la campaña, a las campañas políticas que ellos deseen, con el objetivo de que puedan realizar actividades de campaña, ¿no? Todo también está muy regulado por el Código de la Democracia y un reglamento en específico que es el de control y fiscalización de gasto. ¿Por qué la importancia de hacer este monitoreo? Porque nosotros hemos identificado a lo largo de los años que ha funcionado el Observatorio al Financiamiento de la Política que existen ciertas asimetrías entre lo que se puede observar en un evento político, llámese un cierre de campaña o un evento de campaña donde está el candidato promocionando sus ideas, dando discursos, y lo que se reporta al Consejo Nacional Electoral a través de los reportes quincenales, tanto de ingresos como de gasto. La importancia de esto es hacer notar que hay obligaciones dentro del Código de Democracia para las campañas y organizaciones políticas con respecto a este reporte, que simplemente no pueden realizar actividades proselitistas por hacerlas, sino que tienen que seguir un orden, tienen que seguir una lógica, incluso en lo financiero. Ahora, señor Tapia, ustedes, al igual que la primera vuelta, el equipo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo también hizo un monitoreo. En esta segunda vuelta, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención de parte de los dos candidatos que fueron finalistas? ¿Hubo reportes quincenales? ¿No hubo como manda la ley? ¿Qué novedades tienen ustedes? Nosotros esa es la principal novedad, que hemos identificado que no hubo los reportes quincenales que debían estar publicados en la página del Consejo Nacional Electoral, en la página del Sistema de Transparencia al Financiamiento de la Política implementado para estas elecciones. Y eso nos parece muy llamativo, al punto que nosotros tuvimos que hacer un pedido de información, de acceso a la información, al Consejo Nacional Electoral, en el cual nos respondieron de una manera un poco confusa, que a nosotros nos llamó muchísimo la atención, en la cual nos decían, los candidatos tienen o las campañas tienen hasta 90 días después del sufragio, para presentar un reporte consolidado final. Sí, eso está en la ley. Sin embargo, lo que nosotros habíamos pedido en nuestra solicitud hacia el Consejo era que nos faciliten estos reportes quincenales, tanto de ingreso como de gasto, y la fecha en la que fueron publicados en la página web. Lamentablemente la respuesta fue esa, y a nosotros sí nos llamó muchísimo la atención, ya que parece que dentro del CNE hay una confusión sobre cuál es la diferencia entre el reporte consolidado y los quincenales, y los reportes quincenales. Estos reportes quincenales obviamente nutren o alimentan a un reporte consolidado final, y eso es lo que nos llama la atención. ¿Por qué no lo están publicando? Y si van a tener la obligación de en aproximadamente 9 días presentar un consolidado final.
Uh-huh. El documento que ustedes han hecho público el día de hoy, la información recopilada, entiendo, tiene corte al 16 de junio de este año. ¿Cuál es la mecánica luego de que ustedes hacen este informe de monitoreo de gasto electoral? ¿Va acaso un informe también al Consejo Nacional Electoral? Por supuesto, dentro de las personas que reciben nuestro informe, nuestro boletín de correo electrónico, están las autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Y esto para qué? Para que ellos vean que la ciudadanía está haciendo una correcta labor de observancia y fiscalización, como debe de ser en una democracia. Y les estamos diciendo que tal vez que está pasando, tal vez que está mal, incluso levantando alertas como la que tenemos en el informe sobre la presencia de artistas internacionales en un evento de campaña cuando eso está prohibido por la ley. Ustedes identificaron, además de que, se conoce ya públicamente cómo fueron los cierres de campaña, estos actos que no están considerados como actos normales, sino más bien se consideran infracciones electorales, estos cierres de campaña. No todos los cierres de campaña, recordemos que están facultados a realizar tipo de eventos, sin embargo hay ciertos límites, ¿no? Están enmarcados en el Código de la Democracia. No se puede realizar eventos con artistas internacionales. Y eso es lo que nosotros identificamos particularmente en el cierre de campaña en la ciudad de Quito del binomio Daniel Noboa y María José Pinto, que ahora son presidente y vicepresidente. A nosotros eso nos llamó mucho la atención, ya que no fue el único caso. Nosotros pudimos observarlo a través de nuestra labor de monitoreo, sí, correcto, pero también está documentado, incluso otros medios de comunicación lo han hecho, que en el cierre de campaña del mismo binomio en la ciudad de Guayaquil se contó con la presencia de otro artista internacional, y eso es algo que realmente el Consejo Nacional Electoral debía haberlo observado en su momento. Y nuestro informe lo que hace es poner esto en discusión y que el Consejo Nacional Electoral pueda tomar las medidas del caso. Este informe de monitoreo del gasto electoral de las elecciones generales del 2025, segunda vuelta, ustedes lo han venido desarrollando tras una investigación. Tienen el aval de Transparencia Internacional. En el contexto de estas democracias del continente, ¿cómo se puede considerar a este documento? Ya que de lo poco que se ha dicho, de lo que usted también ha reflexionado y de lo que hemos podido ver en este documento, prácticamente no se está ejerciendo responsablemente y sobre todo con una apertura a informar sobre cómo se da este tipo de gastos en el marco, claro está, de una transparencia del financiamiento de la política ecuatoriana. Para nosotros es muy importante, además de contar con el aval de Transparencia Internacional y el acompañamiento de la Unión Europea en este proyecto, es muy importante que vean posicionar la idea de que ser opaco ya no es un buen negocio. Para nosotros el financiamiento de la política o transparentar el financiamiento de la política es muy importante porque así nosotros como ciudadanos podemos darnos cuenta quién realmente está financiando las campañas políticas y los intereses que pueden existir detrás de este financiamiento. No es secreto, lo hemos identificado, lo han identificado otros medios de comunicación también, que uno de los principales donantes o aportantes a la campaña de Daniel Noboa es el actual director del CIE, Sensi Kutugui, Michel Sensi Kutugui. ¿Por qué esta persona está en una posición de poder y además es uno de los principales aportantes de la campaña de Daniel Noboa? Esas son el tipo de alertas que nosotros queremos también sacar, queremos poner aquí a la ciudadanía, resaltar a la ciudadanía. Otro caso es ver cómo las organizaciones políticas y las campañas están recibiendo aportaciones un poco sospechosas. ¿En qué sentido? En la campaña de 2023, en la campaña anticipada de 2023, identificamos que tanto Daniel Noboa como Luisa González habían recibido aportes muy exactos, particularmente de $2,000 o $1,000, pero en reiteradas ocasiones y de distintas personas. Esto es conocido en el mundo del financiamiento de la política y en el mundo de la lucha contra el crimen organizado como pitufeo. ¿Qué quiere decir? Que una persona, para tratar de evadir los controles que existen en la normativa,
va y dice a distintas personas, ayúdame depositando esto, o haz esta contribución a tu nombre, pero es mi dinero. Y eso es lo que nosotros queremos identificar y poner al CNE estas alertas para que se vayan tomando las correcciones necesarias. Un ejemplo muy puntual es que con las nuevas reformas al Código de la Democracia que se aprobaron hace 2 semanas, a pesar de todo el ruido que ha salido sobre muchas cuestiones controversiales, hay cuestiones positivas como que como ya era obligatoria la publicación de los informes quincenales, ahora el no hacerlo acarrea sanciones también con respecto a multas pecuniarias y también pérdida de derechos políticos y de representación. Eso nos parece muy importante y eso ha sido el trabajo que nosotros hemos buscado como observatorio al financiamiento de la política. Ahora, en términos generales, porque es extenso este informe, si no me equivoco, tiene 24 páginas, ¿no se respetan los límites de gasto electoral, o sea, con lo que se ha visto durante la campaña? Simplemente, sin hacer una investigación profunda, se vieron inundados medios de comunicación o vallas en las calles, mítines, etcétera, producción gráfica. ¿No hay un respeto al límite del gasto electoral? ¿Se puede concluir? Realmente tiene que haberlo. El límite, como ustedes pueden ver en el informe, para estas elecciones fue de aproximadamente $5 millones. Lamentablemente, al no tener los informes, no podemos saber si ese límite fue respetado. Y esa es otra de las grandes observaciones que nosotros tenemos. Ahora, con respecto a las vallas, a la publicidad en medios tradicionales y ese tipo de cosas, recordemos que el Consejo Nacional Electoral asigna el fondo de promoción electoral a las candidaturas políticas. Esto es un monto fijo y no se lo da a las organizaciones políticas en efectivo. Se les dice, no, tengan aquí, por poner un ejemplo, $200,000 y úsenlos como ustedes quieran. No, les dan un código a las organizaciones políticas con el cual ellos pueden acceder a un sistema del CNE y decir como que yo quiero que mi spot publicitario salga en esta radio, o quiero que este spot publicitario salga en esta televisora o en esta franja de la televisión, o quiero ocupar esta valla. Entonces, por ese lado vemos que sí puede haber un poco más de control, ya que no es un dinero en efectivo que se les da a las campañas. Lo que sí estamos nosotros identificando, y pudo ser observado también por la misión de observación de la Unión Europea, es que no existe un control real sobre el pautaje que existe en redes sociales. Es decir, toda la publicidad que vimos durante la campaña en YouTube, que vimos en TikTok, que vimos en Instagram o que vimos en Facebook, tiene que ser reportada como gasto de campaña en estos informes quincenales que nosotros hemos visto. Está incluido dentro de los diferentes rubros que se tienen que reportar sobre gasto electoral, las campañas en redes sociales. Sin embargo, vemos que no publican los reportes, y hay reportes de organizaciones aliadas como Grupo Faro que se han gastado más de $1 millón cada campaña en redes sociales, en el pautaje de redes sociales de los diferentes spots. Veremos el 12 de julio, cuando se publiquen los informes consolidados, si las organizaciones políticas realmente, o las campañas en este caso, realmente publican esta información, que es de vital importancia para también entender cómo se están dando las dinámicas de las campañas políticas en las redes sociales. Claro, porque como usted decía, señor Tapia, aproximadamente el límite del gasto aprobado para la segunda vuelta rondaba en los $2.197.000 aproximadamente, a diferencia de lo que significó el límite del gasto en la primera vuelta, porque habían mucho más candidatos incluso, y se elegían también asambleístas. En tal caso, para ir concluyendo este diálogo y agradeciéndole por su tiempo y por todos los datos que nos da desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, señor Tapia, ¿qué se espera luego de que ustedes han hecho público este documento? ¿Esperan algún tipo de reacción o solamente dejan aquí ya esto para material de consulta, para socializar con la población, para decir que se respeten códigos, que se respeten límites, que haya en sí transparencia en el financiamiento de la política en el Ecuador?
Obviamente nuestra intención principal es que la ciudadanía se involucre un poco más en la política, que recuerde que a pesar de que se discute muchísimo de la eliminación de fondos públicos hacia el financiamiento de la política, que recuerden que la política alguien la tiene que pagar. Las campañas electorales alguien las tiene que pagar. En el contexto en el que nosotros estamos, si es que no existe este apoyo por parte del Estado hacia las campañas políticas, podemos caer en el riesgo de que grupos de delincuencia organizada, grupos o fondos ilícitos, entren al financiamiento de la política y busquen que a través de las autoridades electas se logren ciertas concesiones hacia ellos. Esto lo hemos visto en ciertas ocasiones, específicamente con contratos que se dan a ciertos proveedores en municipios, ¿correcto? Para nosotros lo que buscamos o nuestro objetivo también es poner al CNE un poco en alerta de las cosas que están sucediendo. Nuestra intención no es aquí llevarla contra el CNE o apuntar con el dedo y decir, CNE, no estás cumpliendo tu trabajo. Nuestro objetivo aquí es trabajar de manera conjunta con la autoridad electoral y decirle a la autoridad electoral, mira, sabemos que estás limitado, sabemos que no tienes los recursos humanos suficientes para realizar este trabajo. Nosotros podemos hacerlo en conjunto, sin ninguna prebenda, sin ningún pago adicional, porque la Fundación Ciudadanía y Desarrollo funciona y la sociedad civil funciona a través de la cooperación internacional. Y lo único que queremos es construir una democracia mucho más fuerte. Ese es nuestro objetivo final, digámoslo así, o nuestro objetivo mucho más amplio. Y esperamos realmente que este informe no se quede ahí y que no quede solo para material de consulta, sino que quede como un marco de referencia para la elaboración de políticas públicas mucho más enfocadas en transparentar la información. De nuevo, para nosotros queremos que la ciudadanía entienda y que las autoridades entiendan que ser opaco ya no es un buen negocio. Muy bien, felicitamos el trabajo desarrollado por Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que lo preside nuestro buen amigo Mauricio Alarcón Salvador, y le agradecemos en esta noche a Jorge Tapia de los Reyes, que es el coordinador del área de democracia y política de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ahí está un documento actual del monitoreo del gasto electoral en la segunda vuelta en nuestro país. Los oyentes sacarán las conclusiones. Señor Tapia, una buena noche y gracias por haber estado en 90 minutos de RCN. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a su audiencia. Buenas noches.